hará uso de la palabra el licenciado Carlos Pesado Palmieri, profesor nacional en Historia, licenciado en Ciencias de la Educación, académico y directivo de la Fundación Nuestra Historia, del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, de la Academia Argentina de la Historia, del Instituto Histórico Santiago de Liniers, de la Junta de Historia Eclesiástica Argentina, del Instituto Histórico Municipal de Lomas de Zamora, miembro de número del Instituto Argentino de Historia Militar y de otras instituciones históricas de nuestro país, y miembro correspondiente de academias del extranjero. Es un gusto, estimados cadetes, estar una vez más con ustedes, invitados por las autoridades del Liceo General San Martín, en este año en que se conmemora el bicentenario del fallecimiento del creador de nuestra enseña patria. En extrema síntesis, intentaré fundamentar en pocos minutos la adhesión de Manuel Belgrano a la idea monárquica de gobierno durante toda su vida. Evitaré abundar en sus datos biográficos básicos que hoy doy por conocidos, ubicando solamente tiempo y espacio históricos de la vida de este porteño que vivió 50 años entre 1770 y 1820, entregados desde joven al servicio público de su tierra natal. Los principales sucesos acontecidos en ese lapso fueron la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, el Imperio Napoleónico, la invasión inglesa al Río de la Plata, la ocupación de España por los franceses, los movimientos insurgentes de Hispanoamérica, la Revolución de Mayo en Buenos Aires, nuestras luchas por la emancipación, la restauración en Europa del antiguo régimen, la declaración de la independencia de Tucumán, Artigas y nuestro litoral, el Congreso en Buenos Aires y el directorio de Pueyrredón, la epopeya sanmartiniana y finalmente la crisis que se conoce como la anarquía de 1820, en medio de la cual muere nuestro ilustre prócer, casi olvidado y pobre de solemnidad. En ese contexto, el licenciado en filosofía, bachiller en leyes, abogado, notable economista y general protagonista heroico de la libertad, fue monárquico hasta el final de sus días. Esto debemos entenderlo respetando el espíritu del tiempo. Primero, en el gobierno de Carlos IV fue nombrado secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires, y aunque crítico de funcionarios y comerciantes españoles, fue un fiel servidor de la corona. Segundo, en la invasión británica de 1806 a Buenos Aires, se exilió en la banda oriental para no jurar a Jorge III, el rey inglés, y tentado por servir a estos, dio una categórica respuesta: el viejo amo o ninguno. Tercero, fue luego el jefe del partido carlotino. Cuando usurpado el trono español por el hermano de Napoleón, José Bonaparte, bregó por la infanta española Carlota Joaquina, hermana de Fernando VII, prisionero, esposa del rey de Portugal, cuya corte se hallaba en Río de Janeiro. Cuarto, ferviente católico, en mayo de 1810 juró fidelidad al rey. Es imposible suponer en todos los miembros de la primera junta la máscara de Fernando como si fuera un perjurio colectivo, y que nos disculpe don Ricardo de Bene, su primer sostenedor. Quinto, en sus campañas por la autonomía de estos reinos, como nos lo enseñara ese mismo historiador, Belgrano sostuvo en el Paraguay y en nuestro noroeste y en el Alto Perú el carácter de guerra civil de la contienda, donde luchaban en su mayoría hispanoamericanos. Y así los llamaba hermanos míos, perdonaba a los vencidos y enterraba juntos a los caídos de ambos bandos. Sexto, es manifiesto entonces que inicialmente todos peleaban de un lado y del otro por el mismo rey. Ello sí queda claro en todos ustedes que el 25 de mayo y el 9 de julio son dos efemérides patrias bien distintas. Séptimo, en misión diplomática en Europa advenido el antiguo régimen en 1814, Belgrano es enviado a la búsqueda de un rey. Propone en Italia al depuesto rey Carlos IV coronar a su hijo Francisco de Paula y redacta un proyecto de constitución monárquica. Octavo, la misión fracasa, pero el panorama internacional que observa lo fortalece en su idea de ser la forma de gobierno más probable de sostener la autonomía americana. Noveno, éramos en 1816 insurgentes, como decía San Martín, aún
y con la restauración absolutista en España de Fernando VII, todo nos obligaba a declarar la independencia. Pero todo también nos era desfavorable. Perdido el Alto Perú en Sipe-Sipe, Artigas hostigado por los portugueses en el litoral, Chile y el resto de Sudamérica en poder español, con Bolívar aún débil. Décimo, así llegamos al Congreso de Tucumán, con Belgrano informando en las sesiones secretas con un gran realismo político y San Martín incitando desde Mendoza a través de Godoy Cruz a la urgente declaración de la independencia, mientras Güemes sostenía la frontera norte ante sucesivas invasiones, ahora sí, realistas, y Pueyrredón era nombrado director supremo. 11. Todos ellos abogaron por la monarquía, en un Congreso con una mayoría absoluta inclinada por la monarquía constitucional temperada, aunque no se deciden por la propuesta belgraniana de un rey de la descendencia incásica. 12. No resulta posible en este espacio temporal citar textualmente las palabras del prócer evocado y el énfasis con que sostuvo hasta las lágrimas, según confiesa, ese sistema de gobierno que sugiere para las provincias unidas de Sudamérica, que fue el nombre que han olvidado casi todos, con el que nos dimos a conocer al mundo para romper con España y con toda otra dominación extranjera. Amigos míos, el sublime y verdadero nombre de la patria grande. 13. Con mentalidad monárquica mayoritaria iniciamos nuestra vida independiente, y fue ese Congreso, trasladado a Buenos Aires, con misiones diplomáticas enviadas a Europa, evaluando pretendientes y ofreciendo coronarlos en el Plata, la que dictó la Constitución Unitaria de 1819, de fácil adecuación al régimen monárquico parlamentario. Por cierto, que los sucesos inmediatos posteriores la dejaron inválida. 14. Belgrano, San Martín, Güemes, Pueyrredón fueron monárquicos confesos. Y salvo Artigas, Dorrego y unos pocos más, republicanos influenciados por el sistema estadounidense. Recién la Constitución Unitaria de 1826, dirá Alberdi, señala la República. Y ha de ser la Confederación Argentina, de fines de esa década, la que inicia con el Pacto Federal de 1831 nuestra vida bajo el régimen republicano federal. 15 y último, 1820. En la primera Cepeda cae el gobierno nacional y con él las ideas monárquicas pregonadas en la década, mientras agoniza el héroe cantado por el poeta, como el general de la pena y el desvelo, adelantado fundador del cielo, que fuera su permanente y más decidido sostenedor. Esa fue la Argentina anterior por la que dio su vida Belgrano y que en 1820 con él murió. Cordial los saludo en Dios y la patria.